Gracias, pueden tomar asiento. Muy buenas noches a cada uno de ustedes por estar en la casa del Señor una vez más en esta noche. Ya nos damos cuenta de que está oscureciendo bastante rápido y de la misma manera entonces el calor se va un poquito alejando. Así que siempre este tiempo es mucho más cómodo que en el verano. Qué bueno. Bueno, así es la vida. Precisamente voy a mencionar que en ese mundo vivimos de extremos. Hablamos de frío, después hablamos de qué? Caliente, ¿verdad? Hablamos de la tierra, hablamos del cielo, hablamos de la verdad, hablamos de la mentira, hablamos de Dios, hablamos de Satanás. Fíjense que todo siempre se confina como en un extremo. En esta noche vamos a hablar de dos extremos también. Ese no es el tema, sino que quiero ilustrarle dos extremos: el bien y el mal. El bien y el mal son dos extremos que nosotros conocemos. En geometría se dice que la distancia más corta entre dos puntos se dice que es una línea recta. Ahora, si yo estoy aquí y debo de llegar al mal, ¿qué yo debo hacer? Tal vez hay muchas formas de poder llegar hacia allá, pero humanamente hablando, y lo normal es que yo camine poco a poco hasta llegar, es decir, paso a paso. En esta noche quiero compartir con ustedes el tema, los pasos del pecado. El bien representa todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de Dios. Es parte de la naturaleza moral de Dios, es parte de esos atributos morales transferibles que están en el ser humano, están en nosotros. No somos nosotros quienes originaron el bien, lo bueno, la verdad, sino que fue Dios. Dios transmitió eso al ser humano cuando Él le hizo a su imagen y semejanza. Así que nosotros conocemos siempre que dentro de los atributos de Dios están aquellos que son los atributos naturales de Dios, que pueden dividirse en dos partes: aquellos que son transferibles y no transferibles. Es decir, hay cosas que son de Dios que nosotros no podemos hacer. Dios es omnipotente, nosotros no somos omnipotentes. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, nosotros no lo sabemos todo. Dios es soberano, nosotros no podemos ser soberanos. Y así hay atributos naturales de Dios que nosotros no tenemos, pero hay atributos morales de Dios que sí nosotros tenemos gran parte de esas cosas buenas y bondadosas. Ahí estamos de este lado, pero de aquel lado está el mal, está toda clase de pecado. Nosotros entonces podemos de manera muy general decir que todo lo malo que existe es pecado. ¿Y por qué es pecado? Bueno, porque cuando Dios habla acerca del pecado, Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Y aunque nosotros somos pecadores, Dios aborrece el pecado, pero no al pecador, que somos nosotros. Pero vivimos en estos dos extremos, el bien y el mal. Así que en esta noche quiero hablarles de eso, los pasos del pecado. ¿Por qué los pasos del pecado? Bueno, porque debemos de entender que si nosotros estamos aquí, para poder llegar allá es por paso. Nadie salta del bien al mal sin antes caminar lentamente y poco a poco hacia el pecado.
E igual sucede de manera viceversa, y voy a tomar algunos 5 minutos para poder explicar cómo nosotros caminamos del mal al bien. Pero lo que hoy quiero que ustedes puedan entender son los pasos del pecado del bien hacia el mal. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 106. Libro de los Salmos, acompáñenme todos allá. Si hay alguna persona que nos visita en esta noche, muéstrele la palabra del Señor. Salmos capítulo 106. Quiero que ustedes comencemos a leer. Vamos a leer solo hasta el versículo 37, desde el versículo 34 hasta el 37. Quiero que lleven muy en cuenta cuando yo le diga que subraye esta palabra, que la tenga muy presente. 106 del libro de los Salmos, versículo 34, dice la palabra del Señor así: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Noten la palabra destruyeron. Antes se mezclaron con las naciones. Subraye la palabra se mezclaron. Y aprendieron sus obras. Subraye la palabra aprendieron. Dice, versículo 36, y sirvieron a sus ídolos. Subraye la palabra sirvieron, los cuales fueron causa de su ruina. Versículo 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Subraye la palabra sacrificaron. Y la última parte del versículo 38 dice, y la tierra fue contaminada con su sangre. Cada una de estas palabras que yo le dije que subrayaran tienen pasos. No destruyeron, se mezclaron, aprendieron, sirvieron, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Quiero llevarles, cada uno de ustedes, a que nosotros podamos ver el contexto en el que el libro de los Salmos, específicamente en este capítulo 106, nos narra algunas características de lo que fue la rebeldía o rebelión del pueblo de Israel. La palabra de Dios enseña que Abraham es el padre del pueblo de Israel. Lo conocemos también como el padre de la fe. Cuando Abraham no tenía hijos, estaba con su esposa y ya eran personas muy avanzadas en edad, Dios le extiende a Abraham una promesa. Y dentro de esa promesa, él aún ya viejo, sin ningún tipo de posibilidad ya de tener hijos, el Señor le dice algo que está contra naturaleza en su ser. Y es que el Señor le dice a Abraham que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. Y en ese momento, eso era algo increíble lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Dios le dice a Abraham, sígueme. Donde yo te envíe, tú debes ir. Y cuando se encuentra compartiendo Dios con Abraham, el pacto que va a hacer con Abraham, Dios le dice, tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Y Dios comienza a decirle a Abraham cosas que iban a pasar, que Abraham nunca más iba a poder ver, pero que Dios lo estaba tomando a él como punto de referencia y punto de partida. Y es que Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a ser esclava. Le estaba diciendo cosas que para Abraham eran muy inimaginables.
lo que Dios le estaba diciendo. Tu descendencia será como las estrellas de los cielos y tu descendencia estará esclava. Y yo te regresaré aquí, a esta tierra nuevamente. Yo te voy a regresar nuevamente donde tú estás. Después de tu descendencia te voy a regresar aquí. Y yo te voy a utilizar, o sea, voy a utilizarte a ti, a tu descendencia, para destruir a esta gente, porque la maldad de ellos, todavía el colmo de su pecado, no ha sido hasta el máximo. Y cuando el colmo de su pecado crezca, tu descendencia, la descendencia que yo te voy a dar, entonces ellos van a hacer lo que yo les diga. Pasaron los años. Y Abraham tuvo a Isaac, ya viejo. Isaac tuvo gemelos también. Tuvo que rogar a Dios y Dios le dio hijos, gemelos. El nombre de uno fue Esaú y el nombre de otro fue Jacob. Y ellos crecieron y Dios bendijo a Jacob, porque ya había sido profetizado que el mayor iba a servir al menor. Y Dios bendijo a Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos. Y de esos 12 hijos nace esa multitud que Dios le había dicho a Abraham que iban a nacer. Y comenzaron a multiplicarse y nacen las 12 tribus de Israel. Y ustedes saben, y llegan a Egipto y comienzan a multiplicarse más que los egipcios. Algo trascendental comienza a suceder en esta gente. Y comienzan a multiplicarse en número. Lo que Dios había dicho se estaba cumpliendo, porque su plan y su propósito no lo detiene nadie. Y él ya tenía claro lo que él iba a hacer. Y ahí están todas esas multitudes. Ahora Dios va a cumplir lo que le había dicho a Abraham, de que su descendencia iba a volver a la tierra prometida nuevamente. Ahí está Dios preparando todo el escenario. Ahí prepara a Moisés, ahí prepara a Aarón. Dios lo ideó todo el plan y saca a Israel de Egipto. Y se cumple también lo que Dios le había dicho a Abraham, de que su pueblo iba a estar esclavizado. Y ahí está Moisés librando con manos fuertes al pueblo de Dios esclavizado por más de 400 años. Y ahí abren el mar rojo y ahí comienza la grandeza de Dios a manifestarse de una manera extraordinaria. Y están todos ahí. Y ahí comienza Dios entonces a darles reglas, normas, leyes, estatutos, a escoger a un pueblo que ya Él había ideado, que había utilizado a Abraham como punto de partida y referencia. Y este pueblo, ustedes conocen su historia, y Dios le da todas las reglas, todas las leyes, todas las normas, un pueblo bendecido por Dios, escogido por Dios, una nación maravillosa, una nación que vio la gloria de Dios manifestarse por 40 años, sustentándole en el desierto. Y se movían, y aún ellos, su corazón, al ser malo, Dios le bendecía, le daba alimentos, maná, codornices, le daba luz. Mientras nosotros hoy a veces sufrimos de apagón, tenían luz del cielo. Tenían una gran nube que los cubría del sol. La manifestación de Dios, la preservación de ese pueblo por manos de Dios, era algo maravilloso. Era algo grandioso. Ahora, Dios va a cumplir su promesa. Dios le dice a ellos: ustedes fueron escogidos mucho antes de ustedes existir. Ese pueblo que está ahí adelante, esa tierra que está ahí, esos moradores que están ahí, ustedes deben exterminarlos a todos. Porque fue lo que yo pacté con Abraham. Yo le dije a Abraham que cuando llegara el pecado de ellos, llegara hasta el colmo, yo lo iba a destruir. Yo lo he escogido a ustedes como un pueblo. Ustedes volverán a esa tierra que es de ustedes, que yo se la di porque yo soy el dueño de todo, y ustedes irán ahí y van a destruir a todo el mundo.
y van a conquistar esa tierra. Y deberán cumplir mis palabras. Y ahí comienza Dios a decirle cómo ellos deben de hacer todas las cosas. Ahí comienza el Señor a darle las estrategias de la batalla, de cómo, a prepararlos para la batalla que Él había ya antes dicho, para que quitara toda esa maldad de la tierra. ¿Saben qué pasó, mis hermanos? Que nosotros, los seres humanos, no obedecemos a Dios. Y muchas veces obedecemos a Dios a medias, lo que nos conviene. ¿Sabe qué hizo Israel cuando Dios le dijo, deben de exterminarlo a todos, deben matarlo a todos? No puede quedar nadie vivo. Yo se los ordeno, yo les digo eso a ustedes. ¿Saben qué pasó? Israel mató a algunos y dejó a muchos. Y comenzaron a desobedecer a Dios. Y Dios sabía, porque Él estaba diciendo que ellos debían de exterminarlo a todos. Y ellos lo dejaron vivo. Lo dejaron vivo. ¿Saben qué pasó? Eso trajo consecuencias graves, consecuencias funestas para este pueblo. Y cuando ellos dejan a esta gente viva, entonces comienza el proceso de su propio pecado. Comienza el proceso de su propio pecado. La palabra del Señor, esa lectura que tuvimos en Hebreos, el capítulo 3, versículo del 7 en adelante, hasta el capítulo 4, versículo 2, el escritor a los hebreos hace una comparación entre el pueblo de Israel y nosotros, y nos da una advertencia, y nos dice, temamos pues, no sea que también en nosotros, habiendo estado la palabra, nosotros seamos igual que ellos, desobedientes. El Salmo capítulo 106 está describiendo precisamente esto que yo les he contado. Está describiendo cómo Israel fue rebelde y pecador delante del Señor. Y este versículo 34 hasta el versículo 37 nos da 5 pasos que Israel hizo, que fue causa de ruina para ellos. 5 pasos donde ellos caminaron poco a poco hacia un gran pecado. Vayamos allá nuevamente, Salmos el capítulo 106, el versículo 34. La primera parte de este versículo que dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. No destruyeron, no exterminaron, no hicieron como Dios le había dicho a ellos que debían de hacer. No destruir consistía en el primer paso hacia el pecado. No destruir les traería a ellos consecuencias graves a su vida. No destruyeron. Y ellos perdonaron a mucha gente. Y ellos desobedecieron a Dios, precisamente perdonándole la vida aún hasta reyes de esas naciones donde ellos destruyeron gran parte de todo, pero dejaron a algunas personas vivas. Dios le dijo, deben de destruirlo a todos. Pero cuando la palabra de Dios aquí reseña y explica dónde consistió el pecado de ellos, lo primero que nosotros encontramos, el primer paso, donde cuando ellos estaban revestidos de la palabra de Dios y del bien de Dios, Dios le dijo, destruya, y ellos entonces no destruyeron. Y aquí está el primer paso. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo que debían destruir.
¿Por qué ellos no le destruyeron? No podemos nosotros analizar todos los acontecimientos que se dan entre los amorreos, los fereceos, los gergeseos, los jebuseos y toda la historia que contiene la palabra del Señor acerca de cómo ellos en algún momento dejaron vivo a reyes, a personas. No vamos a entrar en esos detalles porque sería imposible tratarlos esta noche. Pero lo que sí yo quiero que ustedes sepan es que ellos desobedecieron a Dios. Y cuando tú no destruyes, tú estás en desobediencia delante de Dios. Ese es el primer paso del pecado de un ser humano muchas veces, no destruir. Nosotros, los que estamos aquí en esta noche, también estamos enviados por Dios a destruir. Te dicen, no, en este momento, en este tiempo nosotros no podemos quitarle la vida a nadie. Sí, eso es verdad. Pero hay muchas cosas en nuestras vidas que debemos destruir. Hay muchas cosas en nuestras vidas que vienen a nuestras vidas que tenemos por obediencia a Dios que desechar y destruir. Y si nosotros no destruimos esas cosas, entonces vamos a comenzar dando pasos de pecado en nuestras vidas. Destruir es un mandato. ¿Qué cosas nosotros debemos de destruir? Muchas. Todos los días nosotros estamos expuestos a lo que este mundo nos proporciona en cuanto a pecado. Todos los días. Pero nosotros estamos llamados a destruir esas cosas. La Biblia nos dice que nosotros como personas que hemos alcanzado la gracia del Señor, hemos alcanzado el regalo del Señor, hemos alcanzado la bondad del Señor, la salvación del Señor, hemos alcanzado el no vivir aquí, sino vivir eternamente en los cielos. Él nos dice por su palabra que nosotros, como somos peregrinos aquí y extranjeros, como este no es nuestro lugar, nosotros no podemos atesorar, abrazar las cosas que son propias de este mundo. El apóstol Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en esa persona. Porque esas cosas que hay en el mundo, esos deseos que hay en el mundo, son parte de ese sistema mundo y no del Padre. Y muy claro se hace una identificación de nuestra identidad, de lo que nosotros somos realmente. Y nosotros estamos llamados a destruir. Usted necesita destruir. Permítanme decirle, tú necesitas destruir muchas veces relaciones con personas. Necesitas apartarte de personas que destruyen lo que Dios quiere para tu vida, que arrebatan la bendición que Dios tiene para ti, que desvían y que son utilizados por Satanás para quitar de ti lo que Él quiere darte a ti. Entonces, hay momentos de que sí debemos destruir personas, relaciones. Nosotros debemos de saber con quién nos relacionamos, con quiénes estamos, quiénes son las personas con quienes debemos estar. Debemos destruir. Debemos destruir los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todas estas cosas afectan y nos hacen poner en el camino de ir cometiendo paso a paso lo que Israel cometió. Después que la palabra de Dios dice que ellos no destruyeron, dice, antes, ¿qué hicieron? Cuando tú no destruyes, ¿qué es lo que haces después? Léalo, mi hermano. ¿Qué es lo que haces después cuando no destruyes? Te mezclas. ¿Usted sabe lo que es mezclarse? Usted sabe, yo no tengo que definir eso. Cuando tú te mezclas, es cuando tú haces un compartir, cuando tú compartes ideas, vivencias, cuando tú compartes tu vida, cuando tú compartes experiencias, cuando tú te relacionas. Eso es mezclarse.
Cuando tú haces una armonía con algo que es diferente a ti. Usted tiene un vaso de agua y le echa un poquito de líquido o de alguna otra sustancia que puede colorear. Usted está mezclando el agua con algo. Y esa mezcla, ¿qué hace? ¿Qué permite? Bueno, que ya el agua no sea de la transparencia que era antes. A veces las personas mezclan color para tratar de dar un tono a algo. Y hay que hacer una mezcla. Entonces la palabra del Señor dice que cuando ellos tomaron la decisión de no destruir, dieron el paso de desobedecer a Dios, no destruyendo lo que Dios le había dicho que ellos debían de hacer, se mezclaron y comenzaron a compartir. Y eso era el segundo paso que ellos habían dado en el tiempo. Ese era el segundo paso que ellos habían dado en el tiempo. Cuando te mezclas, aprendes otras cosas. Cuando te mezclas, llenan tu cabeza de otras cosas. Cuando te mezclas, eres una persona ambivalente, que no sabes muy bien, no estás fundamentado, porque ya te mezclaste, ya no eres puro. ¿Entienden? Ya no eres puro. Cuando tú mezclas algo, deja de ser puro, pierde la esencia, la naturaleza de esa sustancia se pierde. Eso pasó con ellos como pueblo. Se mezclaron y comenzaron a compartir y comenzaron a convivir y comenzaron a relacionarse y comenzaron a intercambiar cultura y comenzaron a intercambiar pensamientos y comenzaron a decir: nosotros vivimos y estamos y somos así. ¿Cómo ustedes hacen? Nosotros hacemos así, así. Y yo comienzo a aprender, a concebir lo del otro. Y precisamente ese fue el tercer paso que el pueblo de Israel dio. No destruyeron, se mezclaron. Y lo tercero que hicieron, ¿qué fue? ¿Qué? Aprendieron. Dice la palabra del Señor aquí: aprendieron sus obras. Aprendieron a hacer maldad. Aprendieron a practicar lo que ellos hacían. Aprendieron a vivir y a ser como ellos eran. Comenzaron a, como decimos nosotros, cuando una persona va a otro país, hace una cultura de sí. Comienza a practicar lo que esa persona practica. Comenzaron a hablar lo que ellos hablaban. Comenzaron a aprender lo que ellos, la lengua de ellos. Comenzaron a hacer muchas cosas. Entonces dice la palabra de Dios: no destruyeron, se mezclaron. Y el tercer paso de pecado que ellos hacen en el tiempo es que aprenden. Precisamente, si tú no destruyes y te mezclas, entonces lo próximo que tú haces es aprender lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo ustedes lo hacen? Nosotros lo hacemos así. ¿Cómo lo hacen ustedes? Lo hacemos así. Dice que comenzaron a aprender sus obras. Ellos lo estudiaron, lo aprendieron, lo adquirieron. Y es el tercer paso que esta nación da del bien donde estaban cubiertos, de la ley de Dios, de la verdad de Dios, de los mandamientos de Dios, de la gracia del Señor. El Señor diciéndole cuál era el verdadero camino, cuáles eran los pasos que ellos debían de dar. Entonces, no destruyeron lo que Dios le dijo que destruyeran. Se mezclaron por no destruir lo que Dios le dijo que destruyeran. Entonces se mezclan y comienzan a aprender lo que los demás pueblos que Dios le dijo que destruyeran y que ellos se mezclaron. Entonces comenzaron a hacer sus obras, a practicar lo que ellos practicaban.
Es el tercer paso del pecado de ellos. Número 4. No destruyeron, se mezclaron, aprendieron. Y cuando ellos aprendieron, ¿qué hicieron? Sirvieron a sus ídolos. Cuando usted estudia la historia de Israel, sus antepasados, a quienes Dios se le había revelado, a quienes el Dios verdadero se le había revelado, clara y evidentemente Dios les señaló algo a ellos que ellos nunca debían de hacer en toda la existencia genealógica de su vida. Una de las cosas que Dios les señala estrictamente a ellos es la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No podrás servir a dioses ajenos. No podrás conocer dioses ajenos delante de mí. ¿Qué lleva a un pueblo, a una nación? ¿Qué le llevó a ellos decir por medio de la palabra de Dios que ellos sirvieron a los ídolos? ¿Cómo yo entendiendo y estando aquí en el bien, estando parado en el bien, llegaron a cometer una abominación delante de Dios cuando ellos comenzaron a hacer altares y a hacer vivencias de adoración a ídolos y a dioses, de los cuales Dios ya antes le había dicho desde el principio, desde antes de que aconteciera? Dios le dijo exactamente lo que ellos debían de hacer. Pero ¿qué hicieron? No destruyeron, se mezclaron, aprendieron y posteriormente sirvieron a esos ídolos, lo adoraron, lo exaltaron, lo glorificaron, lo honraron. Se levantó una generación amante de los dioses, idólatra, todo por no hacer lo que Dios desde el principio le dijo que ellos debían de hacer. Y fueron paso a paso, paso a paso, paso a paso, hasta llegar a servir a los ídolos. Cuando ellos no destruyeron, ellos nunca pensaron que iban a servir a esos ídolos. Ellos nunca se imaginaron que ellos en algún momento de la historia iban a servir a los dioses de esas naciones. Nunca, eso le pasó nunca por la mente. No, fue paso a paso, hasta llegar. Porque así es el pecado. Así es el pecado. Usted puede pensar en cualquier mal acerca del pecado. Busque, es paso a paso, paso a paso, paso a paso, hasta llegar a un punto determinante, a un punto comprensivo, a un punto en el que hacer eso es algo normal. Dios te había dicho lo que debías de hacer, pero ya tú te encuentras en un punto donde hacer eso es algo normal. Así se encontraron ellos. No destruyeron, se mezclaron, aprendieron, sirvieron. Ahora, el paso número 5, y podemos mencionar tal vez otros pasos de su pecado, pero para que ustedes vean la secuencia del pecado, cómo va aumentando en la vida de esta nación. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es inimaginable. Lo que esta gente cometió no cabe en la mente de un ser humano. La palabra de Dios dice en el versículo 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Literalmente. Lo que está escrito aquí es literalmente. Las naciones paganas que Dios le había dicho que ellos debían de destruir, tenían a un dios llamado Moloc,
que muchas veces aparece su historia en el Antiguo Testamento. Era un Dios una estatua que extendía su mano así y tenía una gran parrilla con fuego. Cuando le rendían adoración, los niños ellos se lo ponían encima del horno y comenzaban a arder en fuego. Entonces ellos comenzaban a adorar a gran voz, a adorar a Moloch, adorarle, mientras el niño lloraba y como que se derretía, se fundía por el fuego. Eso llegó a ser Israel. Usted dice, ¿cómo llegaron ellos a hacer eso? Eso llegó a ser Israel. Eso es fácil de llegar a ser. Solamente tú necesitas estar en el bien y comenzar a dar pasos. Y tú comienzas a dar pasos. Y comienzas a dar pasos. Ya tú vas a cometer en un momento una locura tan grande en tu vida y un desastre tan enorme en tu vida que puede ser que en un momento te dé igual. ¿Por qué? Porque tú comenzaste a caminar paso a paso, hasta llegar a un punto de desobediencia total al Dios que te ha hecho tanto bien. Eso hizo Israel. En esta noche es mi intención que cada uno de ustedes podamos visualizar en nuestras vidas los pasos que nosotros damos, cómo nos comportamos, las cosas que hacemos. Recuerde, en su vida usted debe de destruir. El inicio de todo está en destruir cosas. Si tú no destruyes algunas cosas, entonces eso va a tomar posesión de ti. Créanme que hay cosas que yo no he destruido muchas veces en mi vida, que después de destruirla me han dado sumamente dificultad. Sí, a veces nos hacemos fanáticos y es como que hoy vivimos en un mundo que el mundo nos atrae mucho con muchas cosas tecnológicas. Las redes sociales, ustedes ven, eso está idiotizando. Son buenas, nos ayudan a formar grupos, nos facilitan muchas cosas, pero a la vez idiotizan al ser humano. Yo me fijo muchas veces en los autobuses, en las reuniones, en todos los lugares tuve a todo el mundo así. Nadie habla con nadie, nadie comparte con nadie, nadie saluda a nadie. A veces tú no tienes la oportunidad de hablar sabiamente con alguien en el Evangelio, porque a veces comenzamos a hablar con alguien y comenzamos a hablar y de repente le introducimos el Evangelio y esa persona se siente atraída porque establecimos una conversación sencilla y terminamos hablando de Dios. Pero ya nadie hace eso porque todo el mundo está... Lo primero que una gente hace es tomar su celular. Ay, si ese celular se descarga. Usted fuera del lugar donde puede cargarlo de su casa. Eso es un desastre. Su vida se convierte en un desastre. Yo le digo, mis hermanos, destruyan cosas en su vida que le quiten la paz. Porque hay cosas que no nos permiten la paz. Como que sin eso yo no puedo vivir. Si ese celular se rompe, yo no tengo dinero, yo busco por donde quiera, pero yo debo tener ese celular. Yo debo tener ese smartphone, ese celular inteligente, porque yo necesito WhatsApp, necesito Twitter, Instagram, necesito Facebook, necesito todo, todas las redes posibles. No permitan que esas cosas sean idolatrías a su vida, ¿no? A veces hasta nos llevamos el celular. Mire, ese asunto es tan grande. El celular nos llevamos a la cocina, al baño, a la habitación, a todos los lugares, a la reunión, al trabajo, a todo. Y lo traemos a la iglesia también.
Y a veces a mí se me pasa, yo lo traigo, se me olvida en el vehículo. Yo digo, necesito tal información y lo traigo. A veces digo, no lo puedo traer. A veces lo dejo en la oficina o lo dejo en el vehículo. Y hago por no tenerlo porque sé que en algún momento voy a revisarlo. Ella ahí le tiré una foto al hermano Amado con su grupo, se la envié inmediatamente. Pero eso no debe ser una costumbre en nosotros. Como eso nos domina, nosotros debemos destruir eso. No es que usted lo tome y lo pise y lo destruya, es que usted determine en su vida posiciones claras y evidentes que les ayuden a tener paz y a tener buena comunión con Dios. Necesitamos eso. Necesitamos pensar eso. Necesitamos poner toda nuestra atención en ese tipo de cosas que sin eso como que no podemos vivir, no podemos estar, no podemos socializar. Y tu esposa está ahí al lado y tú estás al lado de ella y los dos están con el celular. Y ese tipo de cosas no pueden suceder entre nosotros. Bueno, esa es tal vez una parte de las cosas que nosotros debemos de destruir. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros debemos destruir. Porque si no, nos estamos levantando a dar pasos donde vamos a terminar sacrificando a nuestros hijos a los demonios. Te diría, ¿cómo? Sí, vamos al final a hacer cosas inimaginables. Porque el pecado es sutil, paso a paso, paso a paso. En esta noche pensemos y reflexionemos acerca de eso. Dije que iba a tomar 5 minutos de manera inversa, ¿no? Estamos del bien al mal. Y en esta noche posiblemente haya alguien con nosotros que no conoce del Señor. Y queremos animarle a que usted entienda que hay dos extremos, el bien y el mal, y que usted está del lado del mal, porque todo el que no está con Dios está contra Dios. Y no queremos ponérselo tan difícil en esta noche, pero necesitamos que usted entienda esto. Si usted no es de Dios, usted entonces está en el otro extremo, está en el mal. Y la manera de poder caminar hacia el bien es precisamente dando pasos. ¿Saben eso? También. Tú caminas del mal hacia el bien dando pasos. ¿Cuál es el primer paso que tú necesitas? Te voy a decir, tú necesitas a Jesús. Es Jesús quien dijo en su palabra, yo soy el camino. Es Jesús quien dice, para tú transitar, para tú comenzar a caminar, me necesitas a mí, porque yo soy el camino. Yo soy el camino que te conduce a la verdad y te da la vida. ¿Entienden? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el punto de partida que te conduce a la verdad, a la realidad de la verdad y te pone en la vida. Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Necesitas dar un solo paso. Necesitas estar en el camino de Jesús. Necesitas conocer a Jesús. Necesitas encontrarte con Jesús. Necesitas establecer una comunicación con Él y ponerte en la vía que Él dice que debes estar, porque Él es el camino que te lleva a la verdad y te da vida, y vida en abundancia. Oremos al Señor. Padre Dios, gracias por este momento y este tiempo en que usted nos permite conocer su palabra. Gracias, Señor, porque el mismo escritor a los Hebreos nos dice que nosotros debemos ser temerosos y siempre estar vigilantes, porque las mismas cosas que usted hizo a Israel, esas mismas usted nos ha dado a nosotros. Y temamos, Señor, y tratemos de ver y visualizar nuestras vidas para que podamos destruir. Y si destruimos,
no nos vamos a mezclar. Y como no nos vamos a mezclar, nunca vamos a servir a nadie. Nunca vamos a aprender tampoco. Y por último, Señor, nunca intentaremos sacrificar. Pero si hacemos lo contrario, estaremos caminando paso a paso hacia el pecado. En esta noche, Señor, también oramos por aquellos que han venido a escuchar su palabra. Y deseamos y queremos, Señor, que ellos comiencen a caminar del mal hacia el bien, tomando en consideración que su primer paso es Jesús, aquel que hemos aceptado y por quien estamos aquí adorando y glorificando su nombre. Gracias, Señor, por este tiempo y este momento. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.